Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy nos corresponde estudiar juntos el capítulo número 9 de la carta a los Romanos. Esta carta, bien pudiéramos dividirla o bosquejarla en tres partes. Del capítulo 1 al capítulo 8, Pablo muestra la condición del ser humano, tanto judío como gentil, la naturaleza humana sumida a la degradación del pecado. Pero además de eso, Pablo muestra que el Señor ha provisto la solución al problema de la humanidad, ha extendido su gracia, ha entregado a Cristo, a Jesús, como Mesías, para pagar el precio del pecado de la humanidad. Todos estábamos condenados a la muerte, pero ahora hemos sido predestinados por los méritos de Cristo para salvación. Una salvación que se acepta por fe, con la bendita esperanza de que todo esto llegará a su final y que la única manera de mejorar es aferrándonos a las promesas del Señor. Ser creyentes no simplemente de palabra, sino de acción. Vivir conforme a las exigencias del Señor reveladas en sus mandamientos. Que nuestras obras no sean medios de salvación, sean resultados de haber aceptado por fe la salvación en Cristo. Nuestras obras son fruto. Nuestras obras son muestras de amor, son muestras de agradecimiento. Nuestras obras van conforme a la voluntad del Señor por la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por eso somos bienaventurados y tenemos esperanza. En pocas palabras, pudiéramos entender que los primeros 8 capítulos de Romanos tratan de lo que acabo de mencionar. La segunda parte de la carta a los Romanos vendría desde el capítulo 9, que vamos a estudiar hoy, hasta el capítulo 11. Y la última parte, ya la parte práctica, la manera como deberíamos vivir, a pesar de ver cómo está el mundo. Del capítulo 12 hasta el 16, Pablo nos da ciertas clases de consejos que tienen que ver con las cosas cotidianas de la vida. Entendiendo esto, podemos abrir nuestras Biblias en el capítulo 9, verso 1. Así que acompáñame. Lamentablemente no voy a poder colocar los textos en pantalla, así que te recomiendo que tengas tu Biblia abierta. Voy a estar usando la versión más popular dentro de la mayoría de las iglesias protestantes, que es la versión Reina Valera 1960. Y después de haber dicho todos los primeros capítulos, los primeros 8, Pablo comienza el capítulo 9 diciendo: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Lo que yo acabo de decirles, expresa Pablo, lo que yo acabo de compartir, toda esta explicación doctrinal, todo eso que acabo de compartir con ustedes es la verdad. No tengo por qué mentirles, dice Pablo. El Espíritu Santo me ha movido y puedo dar testimonio que lo que he dicho es verdad porque yo mismo lo he vivido, porque lo he experimentado. Pero, dice el versículo número 2, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Todo lo que hemos venido analizando, aun cuando se presenta la degradación del ser humano, la manera como Pablo termina la primera sección con el capítulo 8, nos da un mensaje de esperanza y de fortaleza, que debe ser motivo de gozo, debe ser de alegría. Debe ser alegría porque aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no olvidemos que desde el mismo capítulo 1, Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas de que el Mesías ya había venido. Y esas buenas nuevas debían ser la alegría para el judío y también para el creyente. Y si ese mensaje debe ser la alegría del creyente, del gentil o del judío, ¿por qué Pablo dice estoy triste con gran tristeza y continuo dolor en mi corazón? Estoy dolido a pesar de haberles compartido a ustedes un mensaje de esperanza. ¿Cuál era el motivo de la tristeza de Pablo?
Dice el versículo 3, yo desearía ser anatema. Y tú te preguntas, ¿qué es anatema? Vamos a terminar el versículo y vamos a unirlo con el versículo 4 para después definir por qué Pablo utiliza esta palabra y por qué él prefiere o él desea ser anatema. Desearía yo mismo ser anatema. Separado de Cristo, fíjate, ya más o menos nos va dando una idea. Anatema es, o es como un sinónimo de hacer las cosas contrarias a la voluntad del Señor, y hacer las cosas contrarias nos separa de Cristo. Desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En los versículos que acabamos de leer, el 5, el 4 y el 3, Pablo muestra la razón de su tristeza, porque él prácticamente está diciendo quienes fueron privilegiados, recibiendo del Señor la adopción. El versículo 4 lo dice, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, quienes recibieron la ley de Dios escrita con el dedo del Señor, quienes recibieron el culto está refiriéndose al santuario, a los rituales del santuario, quienes recibieron las promesas, quienes fueron patriarcas o quienes recibieron de los patriarcas todas estas enseñanzas de una u otra generación. Yo estoy triste por ellos. Estoy triste porque ellos, que fueron los instrumentos de Dios para hacer una bendición a las demás personas, han rechazado este evangelio, y esa es la razón de la tristeza de Pablo. Y Pablo dice, yo preferiría ser anatema que seguir viendo a mis parientes según la carne, a los israelitas, a los judíos, a los descendientes de Abraham, a los descendientes de David, por quienes Cristo vino a morir también, a quienes se les dio la responsabilidad de testificar que valía la pena obedecer a Dios y ser una nación modelo. Yo preferiría ser anatema antes que ver a mis hermanos rechazando lo que están rechazando, porque Dios ha cumplido sus promesas en Cristo. Fíjate el detalle del versículo 5. El versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas, o sea, de Israel, de los cuales según la carne vino Cristo, o sea, Cristo vino de Israel, del linaje de David. Pero el detalle más enfático que me llama a mí poderosamente la atención, y seguramente también a ti, es que este versículo identifica a Jesús con la naturaleza divina. O sea, categóricamente Pablo llama aquí, Cristo es Dios, Jesús es Dios. Ahí lo dice. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Yo no sé si otras versiones lo dirán diferente. Vamos a revisar algunas otras versiones, pero aquí la Reina Valera 60 dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿A quién está refiriéndose? A Cristo. El cual es Dios. Vamos a ver cómo lo dice la versión, la Biblia de las Américas. Versículo número 5. De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Está identificando esta versión también a Jesús como Dios. Vamos a ver la nueva versión internacional. La nueva versión internacional dice, de ellos son, de los israelitas, de ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza, nació Cristo, nació de Israel, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre, amén. Así que, si algún día te preguntan por qué tú como cristiano crees que Jesús es Dios, mira, es que hay evidencia bíblica. Pablo consideraba que Jesús era Dios.
¿Qué dice la versión? A ver, ¿cómo es que se llama esta versión? Esta no me gusta mucho, pero déjame revisarla para ver. Se llama la traducción del lenguaje actual. Dice, ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías como hombre pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. ¿Ve? Esta versión, aunque no es de mi agrado, por algunos versículos que me parece que fueron utilizados erróneamente, pero aún así, esta misma versión, la versión del lenguaje actual, considera que Jesús es Dios. Volviendo a la Reina Valera 1960, entonces entendemos en estos primeros versículos que Pablo está triste por la circunstancia en la que el pueblo de Israel rechazó a Dios, rechazó al Mesías, rechazó la obra salvífica a pesar de tener todas las promesas, a pesar de haber recibido la ley, a pesar de haber recibido el pacto, han rechazado el cumplimiento de la promesa divina. Y Pablo dice, yo preferiría ser anatema. Y tú te preguntas, ¿qué es anatema? Si buscamos cualquier diccionario, podemos encontrar que anatema es una palabra que viene del griego, que traduciría algo así como maldito o apartado. Palabra fea, ¿no? O sea, esta palabra nunca jamás está relacionado con cosas buenas. Maldito o apartado, como rechazado. Preferiría yo mismo ser rechazado antes de seguir viendo a mi pueblo en esta condición. Etimológicamente, la palabra anatema equivale a maldición y hace referencia principalmente a las cosas que desagradan al Señor, acciones que desagradan al Señor, como por ejemplo Dios da una orden y hacemos todo lo contrario. En el caso de aquel hombre, Acab, que enterró un manto babilónico y una pieza de oro, cuando Dios dijo que no tomara nada de la ciudad de Jericó porque Dios iba a destruir la ciudad, ese esconder, ese guardar, ese supuesto tesoro que él consideraba de gran valor, para Dios era un anatema porque era rechazar la voluntad del Señor. Era hacer todo lo contrario a lo que Dios había pedido. Y cuando Moisés recibe la orden de apartarse para Dios destruir a un pueblo rebelde como lo fue Israel en el desierto, Moisés le dice al Señor, Señor, yo preferiría que tú me sacases de tu libro, me raeces de tu libro, me borrases por completo de los textos sagrados, o sea, yo perderme con tal que este pueblo no perezca. Entonces Pablo prácticamente está diciendo, si mi muerte o mi perdición o mi vida pudiera servir de algo para salvar a mi pueblo, yo sería capaz de ser rechazado por el Señor con tal de salvar a mi nación, pero Pablo sabía perfectamente que como humano no podía hacer nada por ellos. Y el único que puede convencer de pecado, de justicia, de juicio, el único que puede salvar es el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo, el que nos convence. Pero él está mostrando su tristeza. Es como un padre, por ejemplo, que ve a un hijo sufrir, que ve a un hijo en necesidad. Si el padre pudiera hacer todo para que su hijo deje de sufrir, lo haría, así se perjudique él mismo como padre. Eso es manifestar amor. Pablo, lo que me indica las palabras de Pablo es que Pablo amaba a sus hermanos israelitas. No tenía por qué odiarlos. Porque a la final toda la carta a los romanos nos dice que la salvación está al alcance de todos, sean judíos o sean griegos. Entonces, cuando quizás hablamos de Israel actual como una nación normal, como cualquier otro país, y a los israelitas como seres humanos que también son candidatos al reino de los cielos, yo no puedo considerar a los israelitas como superiores. No, es que ellos son el pueblo especial de Dios. Un pueblo especial de Dios que rechaza al Mesías. Ese es el pueblo especial de Dios, el que rechaza al Mesías. No, ellos también tienen la posibilidad de salvarse. Ellos no están condenados, pero mientras sigan rechazando a Jesús como Dios, entonces ellos mismos se están excluyendo de la salvación. No es Dios el que los está excluyendo. Y esto es importante entenderlo a la altura de este capítulo. No es Dios el que excluye a alguien. Somos nosotros mismos quienes nos excluimos por nuestras decisiones. Y fíjate cómo continúa este capítulo 9. Es importante que entendamos esto. Voy a repetirlo. Dios no excluye a nadie. Todos somos candidatos para el reino de los cielos.
todos tenemos la posibilidad de salvarnos porque la sangre de Cristo cubre a toda la humanidad. Esa es la verdad presente. Pero ¿qué sigue diciendo el relato? Versículo número 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Fíjate, no es que la palabra de Dios haya fallado. Dios no falló, Dios cumplió. Dios no rechazó. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los israelitas, todos los que nacen en Israel, o todos los descendientes de los judíos, no todos son israelitas. Podrán tener la nacionalidad y el documento que los avale como israelitas. Yo hablo castellano, yo hablo español, pero eso no me hace español. ¿Te das cuenta? Yo hablo español, pero eso no me hace español. Soy latino. Bueno, vivo en América. Entonces, no todo el que nació en Israel, no todo el que se dice israelita, que viene de ascendencia judía, no todo es israelita. Porque los israelitas reales, los reales, son los que han aceptado por fe el pacto de Dios. Y han aceptado las promesas del Señor y el cumplimiento de las promesas. Dios no falló, los que fallamos somos nosotros. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, según la carne, son hijos, son todos hijos. No todos los que vienen de la descendencia de Abraham son hijos de Abraham, según las promesas de Dios, ¿no? Estamos hablando de las promesas del pueblo del pacto, del pueblo que confía en su Dios. Abraham era amigo de Dios y nosotros que somos descendientes o los que se dicen ser descendientes de Abraham, confiamos también en Dios, en sus promesas y estamos dispuestos a hacer su voluntad. Entonces aquí se menciona a Isaac. El Señor le dice a Abraham, de Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué le dice Dios eso a Abraham? Porque Abraham tenía otro hijo. ¿Cómo se llamaba el otro hijo de Abraham? Ismael. ¿Pero era Ismael el hijo de la promesa? Por supuesto que no. ¿Rechazó Dios a Ismael? Por supuesto que no. Dios no rechazó a Ismael. Ismael tenía la misma posibilidad de salvación. Pero la responsabilidad de reflejar el carácter de Dios en obediencia, de testificar, estamos hablando de responsabilidad, de testificar la obra que Dios había hecho por la humanidad y la que haría a través del Mesías, recayó sobre Isaac. Y después sobre Jacob, aunque Jacob tuvo otro hermano que se llamaba Esaú y que legalmente era el primogénito desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista espiritual, Dios escogió a Jacob. Y aunque el texto diga Dios rechazó a Esaú, Dios no rechazó a Esaú como tampoco rechazó a Ismael. Todos tuvieron la misma posibilidad, solo que el Señor designa responsabilidades a quien Él quiere. ¿Y quiénes somos nosotros para objetar o cuestionar las decisiones de Dios? Y yo te lo estoy comentando, pero Pablo lo está diciendo en la carta. Vamos a leerlo. Versículo número 8. No los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes según la promesa. O sea, tenemos que aceptar las promesas de Dios y aceptar que esas promesas se cumplieron en Cristo y aceptar que el Señor cumplirá también las promesas que ha hecho para el fin del tiempo. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Estamos hablando de Isaac. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, está hablando Pablo, y aquí aparece en el versículo 11, entre paréntesis, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino que Él llama. Dios había escogido a Isaac y había escogido a Jacob antes de nacer. ¿Habían hecho ellos algo para ser elegidos? No, Dios los eligió porque quiso. Porque en su previo conocimiento sabía quiénes iban a ser esos hombres. Versículo 12.
se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Y quién era el mayor de la familia de Isaac y de Rebeca? Esaú nació primero, aunque fueron segundos, diferencia de segundos. O sea, la diferencia no fue mucha de tiempo entre nacer Esaú y Jacob. El mayor servirá al menor, y el menor fue Jacob. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahí dice aborrecí. Pero en nuestro castellano, en el léxico que nosotros manejamos, entendemos como aborrecer es como yo no te quiero aquí, ¿sabes? Me gustaría que te fuera, chao. Eso es aborrecer, rechazar. Pero si estamos diciendo desde el principio que Dios no rechaza a nadie, solo que la responsabilidad que ya sabemos que era mantener el linaje mesiánico, que confiaba en las promesas, que tenía la oportunidad de testificar, no recae sobre Esaú, sino sobre Jacob. No es un rechazo de estás perdido, es como un rechazo de decir no te corresponde a ti esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios así lo designó. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón y las intenciones de cada uno. Lo leímos en el capítulo 8. El que escudriña los corazones es el Espíritu. Él sabe quiénes somos. Algunos nos confiere responsabilidad, unos más que otros, como la parábola de los talentos. A uno se le dio 5 talentos, a otro se le dio 2 talentos, al otro se le dio 1. Cada uno conforme a su capacidad. Pero a Dios a todos nos asigna responsabilidades. Así que contentémonos con lo que Dios nos ha dado. No todos podemos hacer lo mismo. No todos podemos tener las mismas responsabilidades. Pero todos somos candidatos para el reino de los cielos. Y más adelante Pablo en otras cartas dirá, nosotros somos diferentes miembros de un mismo cuerpo. Y cada uno tiene su propia función. Entonces Esaú pudo haber sido fiel, pero no lo fue. Esaú pudo haber sido un hombre íntegro y respetuoso a Dios, pero no lo fue. No fue que Dios lo rechazó, ya Dios sabía cómo iba a ser Esaú. Ya lo conocía perfectamente, pero eso no lo excluyó de la salvación. De hecho, yo soy de los que cree que habrá sorpresas en el cielo. Es posible que Esaú esté allá, no lo sabemos. No somos nosotros los que juzgamos a los seres humanos. Dios se encargará de tomar la decisión correcta según su previo conocimiento. Pero en el caso de la responsabilidad de ser ascendiente del Mesías y de proclamar las promesas de que el Mesías vendría, recae sobre Jacob, aunque Jacob también cometió errores. Versículo número 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios por las decisiones que tomó? Y Pablo mismo se responde, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Pero aquí la palabra misericordia es como, en nuestro castellano, como que yo veo a alguien sufrir y solamente voy a ayudar a quien yo quiera. Como que si el que está sufriendo no fuera un ser humano que también merece que se le ayude. Aquí la palabra misericordia tiene que ver más con la pertenencia de ese amor íntimo que tiene una madre hacia un hijo. Un amor de una madre hacia un hijo. Entonces yo amaré al que yo considere mi hijo, y mi hijo es aquel que hace mi voluntad, es aquel que me ama, es aquel que me obedece, es aquel que hace lo que yo le pida, es aquel que hace las cosas por amor. Entonces yo amaré al que me ama, yo tendré misericordia y al que yo tenga misericordia, al que yo le muestre mi amor y sea recíproco a mí. Todos los seres humanos merecen respeto y merecen que se les ayude cuando están pasando por necesidad. Pero tú le vas a dar prioridad a tu familia. Y el Señor evidentemente le va a dar prioridad a los que están dispuestos a hacer su voluntad, porque ser cristiano es un privilegio. Y ser cristiano tenemos la responsabilidad de ser fiel y de cumplir deberes espirituales. Pero no nos engañemos. Los cristianos también tienen grandes beneficios. El cristianismo es una grande bendición cuando se vive de verdad. Que te lo digo yo que he experimentado. Yo no sé lo que es tener un papá. O sea, yo tengo papá porque me tocó. Pero que yo sepa lo que es vivir con un padre, no lo sé. Y a mí me tocó que ser padre aprendiendo siendo padre. Pero sí tuve una madre que estuvo conmigo.
pero que lamentablemente murió cuando yo era un niño. Entonces, si yo me pongo a quejarme por todas las adversidades que pasé, puede ser que ya ni siquiera estuviera aquí porque quizá no sé ni siquiera dónde hubiese llegado. Pero el Señor me ayudó. Y cuando yo decidí entregar mi vida al Señor, a pesar de todos mis errores y a pesar de todas las faltas que haya llegado a cometer, incluso siendo cristiano, yo soy el testimonio de que formar parte del pueblo de Dios es la mayor bendición que puede haber. Porque aunque tú no lo creas, tienes familia en todas partes. Y si tú eres fiel al Señor, eso se demuestra en las obras. O sea, si tú tienes esa fe y esa convicción y esa confianza, eso se demuestra en nuestras acciones. Y la gente no es ciega, la gente lo ve. Y siempre habrá una mano ayudadora que nos fortalezca en momentos de debilidad. Porque todos somos hijos de Dios con un mismo propósito: reverenciar al Señor. Y eso es lo que Pablo quiere decir allí. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pero esa misma misericordia está al alcance de todos. Lo que pasa es que nosotros la rechazamos. ¿Y cómo podemos recibir algo que rechazamos? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Yo tengo que entender que Dios sabe lo que es mejor para mí. Porque la Escritura dice a Faraón, fíjate que nos está hablando de Moisés y también hace una comparación con el Faraón. Es como hacer una comparación entre Ismael e Isaac, hijos de un mismo padre. Esaú y Jacob, hijos de un mismo padre. Y ahora, en la misma circunstancia, Dios llama a Moisés y le hace un llamado a Faraón. Moisés acepta el llamado del Señor, pero el Faraón endurece su propio corazón. Aunque el texto diga que fue Dios quien endureció el corazón del Faraón, nosotros no podemos decir que Dios obligó al Faraón a desobedecer. El Faraón desobedeció porque quiso. Y las acciones de Dios hacían que el Faraón se endureciera cada vez más. Dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea, el Faraón tuvo las mismas oportunidades que tuvo cualquier israelita, de creer por fe que Dios obraba. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. O sea, Dios no obliga a nadie. O sea, Dios no va a cambiar el corazón de una persona en contra de su voluntad. Pero la Biblia da a entender como que si Dios fuera el causante de todas estas cosas, ¿no será más bien que el Señor toma sobre sí la responsabilidad? Así como Cristo tomó sobre sí el pecado de toda la humanidad, aunque en Él no había pecado. Entonces Dios se adjudica esas acciones, pero en realidad fue el Faraón, en realidad fue Ismael y en realidad fue Esaú quienes decidieron apartarse de la voluntad del Señor. Versículo 19. Pero ¿qué me dirás? ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Por qué el Señor inculpa? No, el Señor no inculpa. Nosotros mismos nos inculpamos. El Señor simplemente revela su voluntad, la persona decide y lo demás es consecuencia. Porque Dios retrae su poder protector. ¿Quién ha resistido su voluntad? Nadie puede resistir la voluntad del Señor, pero en su misericordia nos da libertad para tomar decisiones. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios en sus decisiones? Y si eso fuera verdad, que Dios endureció el corazón de Faraón, y si eso fuera verdad que Esaú rechazó, que Dios rechazó a Esaú, ¿quiénes somos nosotros para objetar a Dios en sus decisiones? Y no estoy diciendo que haya sido así. Estoy diciendo, y si hubiese sido así, ¿cuál es el problema? No, que la gente dice que Dios es amor. Y eso no hay que tener la menor duda. Pero entonces, ¿por qué actúa uno en esa manera? Porque Él es Dios y punto. El dueño de una empresa, con cientos de empleados, que les paga un salario, que les da un horario de trabajo, que les pone unas condiciones. El día de mañana Él quiere votar a las personas, las vota. No, que los derechos del trabajador, Él paga la liquidación, pero váyanse de la empresa. Esta es mi empresa.
No puedo seguir pagándole, no quiero seguir pagándole, no les necesito. ¿Quién les va a decir algo? ¿Quién va a obligar? ¿Qué gobierno va a obligar a una empresa que diga yo no tengo cómo pagarle a ellos? Porque no tengo muchas ventas, porque no tengo producción, no puedo sostener empleados. ¿Quién me va a obligar a mí? Esta es mi empresa, yo sé cómo la manejo. Y estoy hablando como hombre, como dice Pablo, estoy hablando humanamente de cosas cotidianas de la vida. ¿Y quién le puede cuestionar al dueño de una empresa si él quiere tumbar el local, quiere tumbar el edificio, quiere cambiarlo de color? ¿Quién le va a decir algo si él es el dueño? Esto es mío, dice él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar el poder de Dios? ¿Somos mejores que Dios nosotros? Lo bueno es que en realidad Dios no actúa de esa manera. Puede hacerlo porque tiene el poder para hacerlo. Porque si Él bien quisiera exterminar a todas estas personas del planeta, las extermina. Pero fíjate, estamos vivos y a veces somos desobedientes. Entonces Dios nos da la libertad de elegir. Esaú eligió, Ismael eligió, el faraón eligió. Tú y yo elegimos. Moisés eligió, Jacob eligió, Isaac eligió. Isaac pudo haberle dicho a Abraham, no, yo no quiero que me mates, cuando lo llevó al monte Moria para sacrificarlo. Pero Isaac eligió, igual que Abraham, ser obediente a Dios. Así que no se te olvide este versículo, mi querido hermano. Versículo 20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? Pero déjame decirte que hay personas que son tan atrevidas, porque las hay, que no solamente cuestionan a Dios, sino que le reclaman a Dios. Le reclaman, yo no te obligué a que me trajeras al mundo. Bueno, hay personas que también le dicen eso a sus padres. Son unos desagradecidos. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Un vaso en el cual él, hablando de los vasos antiguos de barro, ¿no? El alfarero puede hacer un vaso con el barro para tomar sus bebidas. Pero con el mismo barro puede hacer una vasinilla. Vaso de deshonra es la vasija que se utiliza para la higiene personal. Y es el mismo barro. ¿Y quién le va a decir al alfarero que no lo haga así? Pero estas son simplemente comparaciones humanas. Pero el hombre no se puede comparar con Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero a veces no lo entendemos. Versículo número 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder? ¿Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? O sea, si hay un ser en el universo que ha tenido paciencia con la humanidad, es Dios. Porque todos estamos condenados a la muerte, o estábamos condenados a la muerte. Y Pablo mismo lo dijo, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de los méritos de Cristo, a través de la dádiva de Dios, tenemos vida en Cristo Jesús. Entonces Dios nos ha soportado. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿La salvación está solamente para Israel? No. ¿Dios rechazó a Israel? Tampoco. Son los israelitas quienes han rechazado las promesas del Señor. Y somos muchos gentiles también que hemos rechazado. Y también hay muchos gentiles que han aceptado. Versículo 25, como también en Oseas dice, y Pablo empieza a citar el Antiguo Testamento, como siempre lo ha venido haciendo, porque el Antiguo Testamento no ha perdido su vigencia, la Tanakh. El hecho de que nosotros en castellano le digamos antiguo, no quiere decir que esté obsoleto, está vigente, mucho más vigente ahora, y Pablo está citando el libro de Oseas. Dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Por cierto, mi querido hermano y hermana que me acompañas en esta transmisión en directo o en el video grabado. Si no has tenido la oportunidad de ver la explicación del libro de Oseas, te recomiendo que tomes tiempo para que lo veas, lo escuches, lo analices y lo compartas, porque el libro de Oseas tiene muchos mensajes de esperanza. Cuando parece que todo está perdido, cuando parece que ya no hay solución a nuestros problemas, cuando nos sentimos totalmente indignos por los errores que hemos cometido, el libro de Oseas nos dice que el amor de Dios es mucho más grande del que nosotros nos imaginamos. Porque Oseas
entendía y sabía muy bien que la mujer que amaba no era una mujer de una reputación muy fiable, una mujer que cometió muchos errores como cualquier persona, pero aún así fue rescatada, fue redimida. Y es posible, de todos modos te recomiendo que vayas a Oseas para que veas toda la explicación. Es posible que los hijos que Oseas tuvo con Gomer no hubiesen sido de Oseas. Y es duro para un hombre eso. Pero el amor que mostraba Oseas por Gomer y por esos niños es una comparación muy pequeña en comparación con el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. Mira cómo Pablo cita a Oseas en el versículo número 25. Llamaré pueblo mío, llamaré hijos míos. Pueblo mío. Está hablando de Israel comparándolo con la situación de Oseas y Gomer. Llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. A la repudiada, amaré. Y a los que no son mi pueblo, los que no son mis hijos, son mi pueblo. Somos adoptados, herederos de las promesas del Señor. Y en el lugar donde les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Cómo se llama eso? Eso es misericordia, eso es gracia, eso es amor. Eso es amor. Pero a veces no lo entendemos. También Isaías, aparte de Oseas, Pablo toma texto de Isaías y dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. El remanente será salvo. Este término remanente es lo que queda, el residuo. Hay muchos millones de habitantes en este planeta. Demasiados. Pero solo un pequeño grupo en comparación con los 8.000 millones de habitantes que hay en el planeta. Solo un pequeño grupo está dispuesto a hacer la voluntad del Señor y tú puedes ser parte de ese grupo remanente. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, seríamos como Sodoma y vendríamos a ser como Gomorra, semejantes a estos pueblos. Si no hubiese ese pequeño grupo de fieles en los cuales podemos estar tú y yo, fieles en todo el sentido, fieles en obediencia a los mandamientos, fieles en mostrar que vale la pena seguir el camino que el Señor nos ha trazado, fieles esperando las promesas del Señor, viviendo a la altura de las exigencias divinas. Si no existiese ese pequeño remanente, este mundo fuera peor de lo que es. Decíamos en el capítulo anterior, tú y yo podemos iniciar un cambio, pero solo con la ayuda del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no hubiese obrado en nosotros, y si hoy no hubiese personas fieles, mire hermano, ya este planeta hubiese desaparecido hace rato. Los fieles son una bendición para el resto de los habitantes de este mundo. Los fieles a Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen el testimonio de Jesucristo. Ese pequeño grupo de personas son la bendición que Dios ha dejado aquí en la tierra. Son imperfectos, somos imperfectos. Pero podemos demostrarle al mundo que podemos ser mejores, dejándonos transformar por el Espíritu Santo. Nuestro hogar, nuestra vida será un testimonio y un modelo para los demás. Lo que debió haber sido Israel de antaño, hoy lo puede ser la iglesia y el pueblo de Dios en este tiempo del fin. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban a hacer justicia, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. ¿Qué pues diremos? Vuelvo, repito el versículo 30. Que los gentiles que no iban a hacer la justicia, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justificación que es por fe. Lo que no logró Israel, o lo que no quiso, o lo que no quiere, hoy lo quieren muchas personas que no nacimos en Israel, o que no somos de padres judíos. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque intentó hacer las cosas a su manera y pensó alcanzar la salvación por obra, por rituales, por ceremonia. Y yo quiero decirte algo, hermano, que es muy delicado, pero es la verdad.
o sea, ser religiosos, ser participantes y ser consecuentes a una denominación no nos hace espirituales. No nos hace espirituales. Porque si vamos a hablar de religiosidad, de ceremonias, de rituales, los judíos no oran si no tienen una cinta en la mano que se llaman las filatelias, algo así. Y tienen los 10 mandamientos, se los colocan aquí en la cabeza y el gorrito aquí atrás, el kipá es. Sí, creo que se llama así. Si es por religioso, los judíos. Si es por religioso, los católicos que hacen procesiones y todo. Si es por religioso, los pentecostales que son fervorosos. Y esos son capaces de estar hasta 6 o 8 horas metidos en la congregación. Y no se cansan. Si es por religioso, los testigos de Jehová que hacen obra misionera todos los días, por turno. Pero eso nos ha hecho más espirituales. No, ¿verdad que no? Tenemos todavía cosas que cambiar. Todavía estamos dando mal testimonio. Todavía estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Los judíos rechazando a Jesús. Los católicos venerando imágenes. Aunque digan que no, pero es la verdad. Es la verdad. Así tú digas que no, así te hayan dicho que no, es la verdad. Los pentecostales rechazando los mandamientos de Dios. Y los testigos de Jehová negando la naturaleza divina y personal del Espíritu Santo. Por mencionar algunos nada más, por mencionar algunos, pero muchas. Versículo 32. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Israel iba tras la justicia y no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanzó la justicia? Si estaba tras de ella. Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pensaban que con la religiosidad y con el cumplimiento de la letra ya habían cumplido, ya cumplí. Ya hice el peregrinaje, ya hice el rezo, ya hice el sacrificio, ya hice esto, ya hice lo otro, ya cumplí. Lo siento o no lo siento, pero cumplí. ¿Ves? Y entonces tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Y quién es la piedra de tropiezo? Cristo, porque cuando vino, ni siquiera se dieron por enterados que realmente era el Mesías. Porque lo rechazaron abiertamente a pesar de haber visto todas las manifestaciones. Como está escrito, he aquí pongo en Sión, Sión es Israel, piedra de tropiezo y roca y caída, y al que creyere en él no será avergonzado. Evidentemente está hablando de Jesús. Mi querido hermano y hermana, hoy tú y yo tenemos un grande privilegio y una responsabilidad. A unos se le ha conferido más que a otros, pero todos somos candidatos para el reino de los cielos. Dios nos llama a confiar en Él. Y hoy yo me puedo unir a la tristeza de Pablo, porque no solamente Pablo se refería al pueblo de Israel, sino que desde una perspectiva profética pudiéramos pensar en todos aquellos que nos decimos ser cristianos, pero que en realidad no manifestamos ese deseo de hacer la voluntad del Señor. Simplemente queremos los beneficios de la cristiandad, mas no la responsabilidad de formar parte del pueblo del Señor. Pero a pesar de esa tristeza que había en el corazón de Pablo y ese deseo de él mismo ser rechazado por el Señor con tal de ayudar a sus hermanos a que aceptaran el evangelio de la justicia en Cristo, a pesar de ese dolor y ese deseo, en el corazón de Pablo reavivaba la fe y la esperanza, porque sabía que el único que podía convencer de pecado, justicia y juicio a la humanidad es el Espíritu Santo. Y aunque el Espíritu Santo tiene el poder para convencer a todos, no obliga a nadie porque Dios nos da la libertad de elegir. Si tú has llegado hasta el final de este capítulo, si has venido acompañándome en los estudios anteriores, es porque el Espíritu Santo ha puesto en ti el deseo de seguir aprendiendo. Y saber eso, que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, fortalece nuestra fe
y nuestra esperanza hasta el día en que Dios venga a buscarnos. En aquel día cuando Cristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, y seremos llevados a la patria celestial. Y mientras ese momento llega, mi más grande deseo para ti es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.